Hablar ahora del poder. El poder que por estos días está en disputa. Cada 5 años hay elecciones, cada 5 años se elige presidente de la República. Y en las elecciones, en los comicios, se suelen escuchar términos como grandes poderes económicos, oligarquías, burguesías, etc. ¿Cuál es el papel de los poderes económicos, el papel real de los poderes económicos en una elección? ¿Tienen realmente influencias hasta, como diría algún tabloide recientemente, de titiriteros? ¿Qué son los poderes económicos? ¿Qué piden a cambio a un candidato presidencial? Me acompaña Francisco Durán, reconocido sociólogo, además sociólogo especializado en historia de los grupos económicos. ¿Quién mejor que él para conversar sobre este tema de tanta actualidad en este momento de campaña? Señor Durán, gracias por venir, es un gusto. Un placer. ¿Cuál ha sido el papel de los grupos económicos en la historia de las elecciones? Es decir, ¿son realmente este cuco como algunos lo pintan? Bueno, el poder económico en el Perú ha crecido notablemente en los últimos 10, 20 años, ¿no? En las últimas 2 décadas. Entonces estamos hablando de un poder nuevo, moderno, mucho más corporativo, pero que todavía tiene riesgos de lo que antes era el capitalismo familiar, es decir, que hay, junto con corporaciones hay grandes familias. Y generalmente cuando se habla de oligarquía, se habla de algunas grandes familias muy poderosas económicamente, pero yo creo que ahora habría que hablar de poder de las corporaciones, ¿no? Dividiéndolo entre grupos de capitalismo familiar y corporaciones modernas, nacionales o extranjeras. Tienen mucho que ganar o mucho que perder en todo cambio de gobierno. Por lo tanto, están muy alertas en las elecciones, y la manera como ellos actúan, de manera, habría que recalcar, poco visible, es a través de relaciones directas con los candidatos, a través de conversaciones, a veces a través de encuentros con gremios, pero fundamentalmente se pronuncian con aportes de campaña. ¿Cuáles han sido los grupos de poder más activos y con mayor protagonismo en elecciones, cercanos a candidatos presidenciales? Bueno, creo que hay 3 tipos de actitudes o posiciones. Hay aquellos que apuestan por un candidato, apoyan financieramente o técnicamente a una candidatura y lo hacen saber, lo manifiestan o no se preocupan si eso es materia de debate público. Entonces ahí hay algunos que deben estar apoyando con mucha firmeza y que se han pronunciado a la candidatura de la señora Fujimori, y otros que están acercándose, deben haber hecho algún tipo de financiación a la candidatura de Ollanta, y están los del medio, que probablemente son los más importantes, que no quieren comprometerse, que desean mostrar una suerte de neutralidad, que probablemente estarían dispuestos a apoyar a ambos, porque no saben bien cuál va a ser el resultado o porque no les parece conveniente, digamos, tener un apoyo demasiado evidente a uno, porque si pierde, digamos, ¿qué pasa, no? En la historia reciente, quizá vámonos un poco hacia atrás, los últimos 50 años, ¿cuál ha sido el momento de mayor concentración de los grupos de poder en el poder o en una justa electoral? Yo creo que a medida que ha ido pasando el tiempo y se ha ido transformando la economía, ha habido básicamente primero la gran burguesía guanera, digamos, ¿no? Que fue que se expresó incluso políticamente con el Partido Civil, que colapsa luego de la guerra con Chile. Luego viene los llamados varones del algodón y el azúcar a comienzos del siglo XX, donde estos productos de exportación, digamos, lideraban la economía. Eso colapsa con Velasco. A partir de Velasco viene un control estatal y una presencia estatal muy fuerte de la economía, pero en la crisis del 78 y de ahí en adelante hasta el 90 eso se colapsa, se derrumba, ¿no? ¿Con Velasco aparecen grupos de poder? Exactamente, nuevos? a pesar de que tenía una gran presencia del Estado, y una vez que la vieja oligarquía es desplazada, digamos, con la reforma agraria y algunas expropiaciones, van surgiendo nuevos empresarios, y esos nuevos empresarios son lo que después de la caída de Velasco aparecen como los nuevos grupos de poder económico. Es decir, que con Velasco aparecen grupos que hasta hoy se mantienen.
Evidentemente, ¿no? En Por esa ejemplo, época aparece, por ejemplo, el Grupo Romero, que se consolida como organización multiempresarial, aparece Brescia, y estoy hablando de los dos más grandes del país, aparece Benavides de la Quintana, cuando comienzan a invertir en minería, el único minero, el único grupo minero, y otros, algunos de los cuales han ido feneciendo, digamos, ¿no? Como el grupo los cerveceros, Bentín de la Cristal y Lana Tapiallo de la Pilsen, ¿no es cierto? Ha habido en la crisis y con la apertura de la economía una limpieza, digamos, de lo que es el mundo empresarial, pero también han aparecido grupos emergentes. En los 80 se identifica claramente un grupo de poder, un grupo de grupos muy cercano al presidente de la República de entonces, Alan García, denominado los 12 Apóstoles. ¿Qué características tuvo ese grupo? ¿Qué influencias tuvo sobre el presidente de entonces? Y si se sostuvo en el tiempo o no. Sí, eso fue en ocasión de que el presidente Alan García decidió convocarlos personalmente a la casa de un empresario llamado Biondi, que estaba a cargo del tren eléctrico, que recién parece iba a terminar. Sí. Y les dijo, en julio del 86, poco antes del discurso, yo necesito que ustedes se comprometan a invertir en el país. Quiero reunirme con ustedes, quiero establecer planes concretos de inversión. El Estado los va a apoyar tributariamente, crediticiamente y con otros mecanismos. Y apareció ante la prensa, ante los ojos del país, que habían finalmente 12 grandes grupos de poder económico que concentraban, digamos, la capacidad de inversión en ese momento, y que el presidente además reconocía su poder y les pedía, ¿no? Los invocaba a invertir. Y es una demostración de poder. De esos grupos creo que quedan la mitad, digamos, o menos, ¿no? Actualmente. Porque con la crisis y la apertura ha habido una depuración, pero han surgido, como decía antes, nuevos grupos de poder económico, una segunda generación que tienen gran poder, tienen gran influencia. ¿Cuáles son los dos mecanismos o dos instrumentos principales, volviendo a tu pregunta inicial, que es muy importante, por medio de la cual ellos se manifiestan y buscan una relación con el Estado? La primera es el financiamiento de campañas, que se conoce muy poco de eso, pero es un instrumento importantísimo, porque los partidos y los candidatos necesitan recursos, y quienes tienen esos recursos son los grupos y las corporaciones. Y el otro mecanismo es el lobby. Una vez que se forme el gobierno, terminada la elección, digamos a partir del 28 de julio, o cuando ya se formen los gabinetes, va a haber el lobby. Es decir, el lobby interno y el lobby externo. Le interesen, aquellos asuntos que le interesen al financista, al poderoso. Exacto. Que se aprueben en el Congreso, por ejemplo. Que se aprueben en el Congreso, o que el Ejecutivo los apoye, ¿no? O los promocione. Entonces, así es como se maneja en las sombras, en relaciones directas, rara vez aparecen en la televisión, en la radio o en los periódicos, y es una forma muy efectiva, muy persuasiva de acción. Uno puede pensar entonces que de esa forma un candidato que después llega a ser presidente queda supeditado a los intereses de estos grupos. ¿Eso ha pasado en la historia? Muchas veces. El problema es si quedan o no quedan supeditados, porque obviamente un candidato a la presidencia que busque un consenso nacional tiene que conversar con todos. Claro. Con los pobres conversa a través de las campañas, de los mítines, ¿no? Y con los ricos conversa en reuniones privadas. Todo depende del tono y de lo acordado en esas reuniones. Es decir, el hecho de que tú converses no quiere decir que estés aceptando, digamos, un vínculo dependiente. Claro. Pero también puede ocurrir. Digamos, si tú aceptas grandes contribuciones sin decir primero, estos son mis lineamientos de campaña, esto es lo que yo quiero exponer al país, y se lo voy a decir antes de que conversemos de una posible financiación. Es la forma más transparente y adecuada. Comentábamos hace un momento de los nuevos empresarios que emergen durante el fujimorismo, ¿no? Que son, luego de la caída de García, el fin del gobierno de García, aparecen nuevos empresarios en los 90. ¿Qué características encuentra usted, a diferencia de los otros, los de épocas pasadas, en estos empresarios de los 90? Sí, los viejos, digamos, que aparecieron en la época de Alan García, ahora le llamamos viejos, ¿no? Eran básicamente de origen limeño, europeo, gente de clase media o clase alta que tenía propiedades, que entró a la empresa y creó este conglomerado que llamamos grupo de poder.
económicos, con los Romero, los Bentín, los Brescia, los Leonardo Piaggio, los Nicolini, los Delgado Parker, en fin. Los nuevos, los que emergen en medio de la crisis y en el momento que después cambia la orientación económica a partir de 1990, con la apertura, son fundamentalmente de origen popular, provinciano, algunos de origen incluso pobre, como los Flores de Topitop, y dentro de esa segunda generación de grupos de poder, creo que el más fuerte es el grupo Rodríguez de Arequipa, ¿no? O Grupo Gloria, ¿no? Pero también hay otros, ¿no? Está Huancaruna en el café, está Los Flores en Topitop, que es textiles, y en fin, hay varios más, los Añaños, digamos, en bebidas, que son ayacuchanos, ¿no? Tienen esa marca de ser de origen popular y provinciano, de ahí que algunos expertos lo llamen el capitalismo cholo, digamos, ¿no? Como algo diferente al capitalismo blanco. Son dos generaciones, no sé si se conocen, no sé si conversan, no sé si van a las mismas fiestas, yo creo que no, pero que representa, digamos, lo que es el gran empresariado peruano de hoy en día. Exacto, y a diferencia de los 12 apóstoles de García, estos empresarios en los 90, confundidos con más que nada los antiguos, le dan a Fujimori el respaldo que necesitaba en el año 92 en la CONFIEP para, de alguna forma, blanquear el golpe. Este comportamiento, ¿cómo lo identifica usted? Bueno, en el golpe con el cual se cerró el Congreso y se intervino el Poder Judicial del 92, ninguna institución u organización lo apoyó, excepto la CONFIEP. La CONFIEP eso es importante. Eso es muy importante. O sea, no hubo ni iglesia, ni partido, ni sindicato, ¿no? Porque en ese momento se vendió como el apoyo del empresariado. Así es. El empresariado apoyaba el golpe, aunque el apoyo fue condicional. Digamos, lo apoyamos como una medida temporal, en tanto el país requiere, según su punto de vista, orden. Y eso fue, digamos, un apoyo que continuó, digamos, con mucha fuerza durante todo el gobierno de Fujimori. En 95 vinieron la financiación de la cual estamos hablando, ocurrió el lobby, ¿no es cierto? Una vez formado el segundo gobierno de Fujimori, se colocaron a empresarios, digamos, en distintos organismos o a técnicos muy cercanos al mundo empresarial, ¿no? Lo apoyaron en el 2000. Cuando cayó Montesinos y Fujimori anunció al país que se iba a quedar solo por un año y que ya no postulaba, la CONFIEP, los grandes grupos, principalmente Benavides, Roque Benavides, que en realidad estaba en la CONFIEP y era jefe de su grupo familiar, más otros, caso de Romero, y uno de sus gerentes, Arturo Woodman, apoyaron abiertamente la presencia de Fujimori en ese año, digamos, ¿no? O sea que han tenido una permanencia, digamos, de cercanía. La relación desde de el 92 Fujimori con los empresarios, sobre todo, como bien identifica usted, a partir del 95, fue bastante estrecha. Bastante estrecha como gobierno, pero él no como persona. O sea, Fujimori, a diferencia de Alan García, no era de reunirse, no era de ir a fiestas, no era de ir a cenas, no era de llamarlos a palacio. Fujimori siempre se sintió incómodo frente a estos grandes personajes, y me lo dijo uno de ellos, ¿no? ¿Por qué? Cuestiones de personalidad, por su origen, quizás se sentía corto e incómodo, ¿no? Porque no era, digamos, del mismo origen social, y no era una persona que le gustaba cultivar la amistad, a diferencia, por ejemplo, de García, que siempre, desde que llegó al gobierno, digamos, ha intentado acercarse a ellos, dialogar, ¿no? En este segundo gobierno ha sido mucho más serio y consistente, digamos, en su relación, ¿no? O sea, el presidente García ha visto empresarios todas las semanas, ha recibido delegación tras delegación tras delegación, aparte de su grupo asesor, con lo cual se reunían una vez al mes, aparte de las reuniones privadas, ¿no? Entonces son estilos que dependen mucho de la personalidad y de los objetivos de gobierno. Fujimori los apoyó, pero los apoyó institucionalmente. Alan García también, sobre todo en este segundo gobierno, pero los apoyó personalmente. Y ahora en campaña, ¿identifica usted grupos de poder específicos apoyando las candidaturas que están en este momento en segunda vuelta? Yo creo que la mayoría está tratando de mostrar que ellos no están con ninguno de los dos y que tampoco están en contra de ninguno de los dos candidatos, ¿no? Hay una supuesta neutralidad, pero debe haber contactos y debe haber financiaciones de las cuales no conocemos.
Hay un sector claramente identificado con la candidatura de Keiko Fujimori y que se ha manifestado de manera bastante clara, ¿no? Y que incluso están en su campaña. Por ejemplo, el grupo Klimper, que tiene Agrocasa, ¿no? Es exportador de espárragos en Ica, y tiene Drocasa, que es la parte farmacéutica, con Inca Pharma, ¿no? Ellos están claramente vinculados. El grupo Lucione de Arequipa también está muy vinculado a la candidatura de Keiko Fujimori. Erasmo Wong, del grupo Wong, ha dicho que hay que hacer un sacrificio y apoyar a la candidatura de Keiko Fujimori. Esos son los grupos donde hay una clara adhesión. Se especula mucho que Benavides de la Quintana también estaría apoyando, porque serían los grupos como Minero, digamos, que teme perder, digamos, con los posibles cambios de legislación para que paguen más impuestos o haya una contribución mayor, ¿no? El caso de Humala no está claro, no hay ninguna adhesión abierta, pero en la medida en que Humala quiere acercarse a los distintos poderes y está estableciendo una política de concertación, ha habido conversaciones institucionales y de otro tipo, pero no hay ningún grupo que esté claramente o abiertamente a favor de la candidatura de Humala. Se habla de la presencia de Salomón Lerner Guitis como un personaje que ha ido mutando de acuerdo a los diferentes gobiernos que han pasado por los últimos 35 o 40 años por el país. ¿Él es en sí representante de algún grupo de poder? No, es un empresario, tiene dos básicamente áreas de actividad económica, una la financiera, pero la dejó hace varios años, y lo que tiene ahora es una empresa de helicópteros que da servicio a las empresas petroleras que se llama Elisur. Es una empresa mediana, no es parte de ningún grupo de poder, pero sí es un empresario y un profesional, digamos, que es uno de los brazos derechos, digamos, de la candidatura de Ollanta Humala, ¿no? En algún momento se dijo que tenía alguna relación con el empresario Isaac Galsky, el señor Lerner. Bueno, hay que tener en cuenta que Salomón Lerner, como Isaac Galsky, como otros, son miembros de la comunidad judío-peruana, ¿no? Entonces ellos tienen un vínculo de ese tipo, y durante muchos años Isaac Galsky trabajaba con Salomón Lerner, ¿no? Pero Galsky vendió su pesquera, Cipesa, al grupo Brescia, y a partir de ahí, también por razones de edad, ¿no? se jubiló, digamos, se retiró, y por lo tanto ese vínculo que existía entre este grupo de poder y Salomón Lerner, digamos, dejó de tener importancia, ¿no? Hay una página web que ha preparado el señor Durán, nuestro invitado de hoy, muy interesante, que yo personalmente le recomiendo visitar. Miradorempresarial.org. Repito la dirección mientras la están escribiendo en el switcher para que usted tenga la dirección escrita. Miradorempresarial.org. Una página que tiene abundante información respecto a ranking empresarial, grupos económicos, los gremios económicos y lecturas recomendadas. Yo personalmente le recomiendo la sección grupos económicos porque allí podemos ver la página web, por favor. Tenemos la página web lista para poder presenciarla. Sí, vamos a página completa, ahí está. Vamos a la sección, por favor, grupos económicos. Fíjese usted, en la sección grupos económicos tiene información de lo más interesante sobre el grupo Añaños, el grupo Benavides, el grupo Brescia, el grupo Dyer, el grupo Graña y Montero. ¿Cuánta información, señor Durán? Sí, hemos estado trabajando muy duro para ordenar esta información de tal manera de que sea accesible y entendible por el lector o el usuario de Internet. Y le estamos presentando de una manera neutral, digamos, no toma posición, no da opinión. Es puro análisis, pura información. Es información y análisis, y distingue siempre según tipo de fuentes. Si es información periodística, se dice de dónde viene; si es análisis, se presenta, y siempre y cuando muestre una pluralidad de opiniones, tanto de los que están a favor como los que están en contra, aquellos que apoyan como aquellos que critican. Ahí está la dirección en pantalla, miradorempresarial.org. Francisco Durán, el reconocido sociólogo, especializado además en historia de los grupos económicos, ha tenido la gentileza de venir esta mañana. Gracias por venir.
Gracias por la amable. invitación, espero que se repita. Será así.